vamos a trabajar números naturales, enteros y regla de tres simple. ¿Qué concepto vamos a trabajar inicialmente? El conjunto, conjuntos numéricos. Y en cuanto a la revisión de conjuntos numéricos, pues partimos de que la base de los conjuntos numéricos son los números naturales, como les estoy indicando. Mire que de ahí, de los números naturales, emergen el resto de conjuntos numéricos. De los naturales pues se desprenden los números enteros, los cuales nosotros trabajamos de manera muy común y hacemos aplicación de los mismos. Entonces, simplemente, ¿cuál es el concepto de número entero? El número entero es los números enteros negativos más la unión del cero más la unión de los enteros positivos. Ese es el concepto como tal. Nosotros encontramos en los números naturales que son nuestra base y que parten inicialmente del número 1. No se incluye el 0 como número natural. Posteriormente, entonces, como les indicaba, los números naturales son la base de los enteros y el conjunto numérico que siguen es el conjunto de los números racionales, es decir, los famosos números fraccionarios que nosotros trabajamos. ¿Qué vamos a apoyarnos? Es simplemente en el conjunto de números naturales enteros racionales, por conceptualización general. Entonces vamos a indicar que dentro del conjunto de los números reales se incluyen los números irracionales y que hay un conjunto superior o el más grande, que es el conjunto de los números reales más el conjunto de los números imaginarios. Para este curso que se está dando a ustedes como complementaria, no hay necesidad de trabajar ni irracionales ni imaginarios. Nos vamos a centrar en estos tres conjuntos como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señora. Bueno, tenemos que partir de la base, como les indicaba, y entonces son los números naturales. Los números naturales, ellos tienen un símbolo, normalmente, que es el que tenemos aquí señalado con letra azul, y que en ellos podemos hacer las 4 operaciones básicas como tal. Entonces hacemos operaciones tanto de adición, sustracción, multiplicación y división. Como les indicaba, no incluimos el 0, entonces ese es el concepto general que tenemos de números naturales. Bueno, resulta de que hay un taller en el cual ustedes deben de realizar. Ese taller ahora se los adjunto a ustedes para que lo revisen y realicen, y por favor lo tengan, lo realicen, y por favor para la otra semana, el día martes yo creo, pueden ya subirlo a plataforma. Les indico qué día pueden ya subir los ejercicios a plataforma. ¿Listo? ¿Qué se hace en ese tipo de ejercicios? Pues ustedes encontrarán, disculpan un momento, aquí yo voy a buscar algo, y conjuntos, ejercicios para aprendiz. ¿Sí los están revisando? Me confirman, porque si no, entonces queda como muy abierta la situación. Sí, señora. Listo. Entonces,
¿Qué encontramos con este tipo de ejercicios en números naturales? Nosotros podemos encontrar procesos de adición, podemos encontrar procesos de multiplicación, de sumas y de divisiones como tal. Si gustan, iniciamos un poquito para que ustedes a partir de la página 2 entonces ya comiencen la realización y entrega del taller. ¿Listo? No es del otro mundo. Yo ahorita les explico algunos ejercicios para que ustedes tengan en cuenta cómo es que se soluciona como tal. El primer ejercicio dice: Marcos salió de casa con 60 euros y se gastó 22 euros en un libro, 18 euros en un CD, 12 euros en una camiseta, y la pregunta es: ¿cuánto dinero le sobró a Marcos? Analicemos el ejercicio. ¿Qué procesos o qué operaciones matemáticas se pueden realizar ahí? Pues restas. Restas, ¿cierto? Restas. Entonces, sí, claro, si ustedes están contextualizados ahí, entonces a mí me están dando un monto inicial que son 60 euros y me están dando varios montos en los cuales el señor Marcos va pagando con esos 60 euros. ¿Claro cómo se desarrolla esa partecita de ese ejercicio como tal? Claro como el agua. Bueno. El siguiente ejercicio dice: Hugo está haciendo una colección que consta de 234 cromos. Los cromos son las estampitas, ¿sí? Puede ser de esas que hacen como para los futbolistas y todo eso. ¿Sí se han dado cuenta? Esos son los cromos. Entonces, y está indicando una situación particular, y es que dice: si ya tiene 127 cromos, para terminar con la colección, ¿qué proceso operativo ustedes harían ahí? Se puede hacer una resta y también una suma. Una resta se puede. Pues una resta sería como lo más conveniente para realizar, ¿sí? Ajá. El siguiente ejercicio dice: ordenar los siguientes números de menor a mayor. Ustedes ya saben que identifican el número más pequeño a el número más grande, y eso es lo que se soluciona. Ahí sí no hay mayor explicación para la realización de ese punto. El siguiente dice: redondea estos números a las centenas. No olviden que para resolver este tipo de ejercicios ustedes tienen que verificar si los últimos números son superiores a 51, entonces van redondeando a la centena superior, o a la centena superior. Y si en el caso tal, que serían estos, este y este, aplican para la centena superior. Pero como este está por debajo de 50, entonces aplicarían para la centena que está antes de ellos. ¿Sí me hice entender? Acuérdense que por allá el profesor nos decía: si es de 50 para arriba, entonces ustedes indican la centena superior. Si es de 50 para abajo, indican la centena inferior. No, instructora, no entendí bien esa parte. Bueno, voy a hacer por acá un ejercicio yo. Digamos que 14.563. Como él va por encima de 50, es decir, yo relaciono ahí que él es 63, ¿cierto? Entonces, ay, qué pena, 63.
Para la solución de ese ejercicio sería 14.600. ¿Sí? ¿Sí se acordaron? Entonces aquí sería, sí, ese es como lo que necesitaban entender para poderlo solucionar. Hagamos señora, el otro. Sí, ya o les hago el inferior. Pues para mí ya está claro. Ah, bueno, listo, mejor. Acá ustedes simplemente tienen que utilizar orden numérico, ¿sí? Para determinar quién es el número más grande y cuál sería el número más pequeño. Entonces ahí sí ustedes lo van a ir organizando para, miran cuál sería el más grande. Entonces digamos, el más grande es este. Digamos, ¿no? No sé. Y de ahí parten a organizar el resto de números. ¿Listo? El siguiente dice, Maite va 3 veces al día, a 3 veces, perdón, Maite va 3 veces días por semana a la piscina. Ojo que esto ya es un problema. Si nada, 1.300 metros cada día. ¿Cuántos metros nadará en 4 semanas? Ustedes tienen que hacer procesos ¿qué? Ahí. ¿Una multiplicación? Sí, señora. Procesos multiplicativos. Y determinan cuánto va en las 4 semanas. Sí, Cuando realizan estos ejercicios de cálculo, hay dos opciones para realizarlos. Hay gente que comienza a realizarlo, por ejemplo, 12 menos 4 me da tanto, más 7 me da tanto, menos 9 me dio tanto. Pero hay otras personas que dicen, yo voy a sumar los números que están positivos y después sumo los números que están negativos y a los positivos le quito los números negativos o los totales de cada uno. ¿Sí se acordaron cómo se hace ahí? Sí, señora. Bueno, aquí comienza calcula y completa. ¿Qué me dicen en calcula y completa? Me dicen que me están dando un número que es 45, que a ese número le tengo que restar. Le tengo que restar un número X y que ese resultado me tiene que dar 12. Entonces es buscar el número que al restar 45 me dé 12 como resultado. ¿Qué proceso harían ustedes ahí? Yo hice una resta. Una resta, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿cómo la hizo? 45 menos 12. Menos 12. Y le va a dar el número que tenemos que encontrar aquí, ¿cierto? Sí. Hace el reemplazo y simplemente, como hizo la operación de manera correcta, ese ejercicio como resultado le va a dar 12. Acá son procesos de suma que les están solicitando o les están indicando que calculen. Acá con menos 2 no da 12. este, Y es que 12 y no da 12. no, ahí no, 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 no es tiene que que dar con el 12. 12, uy no, qué problema, qué pena con ustedes, pero es Hay que que buscar el número, Vivian. Hay que buscar el número que hace falta para que el resultado dé 12. Sí, yo lo entendí, sino que la respuesta que dio Johanna no.
No, es que yo no di la respuesta es 33. Es que Ajá. necesitaba buscarlo. Ujú. Es que con el 12 él lo movió para generar la respuesta ahí. Sí, porque como nos indicaba el compañero, la respuesta es eso. Pero ¿él qué hizo? Él mueve este 12, ¿cierto? Lo pone acá y con ese resultado entonces ya sabe que si después reemplaza el valor que le dio aquí, ya le va a dar 12. Sí, señora, ya entendí. Ah, bueno, listo. Acá, chicos, dice, realiza las operaciones. Ustedes saben que cuando ya están trabajando ejercicios donde hay paréntesis, lo primero que se resuelve son los paréntesis y después se hacen los procesos de suma y resta. Este ejercicio es muy limpio, sin paréntesis. Porfis, hay un eco. Entonces, aquí resolverían primero, esto les va a dar un resultado, a ese resultado lo suman con 6 y después lo restan con 10 para que les dé la respuesta correcta. Lo mismo hacen aquí, entonces trabajan el resultado y comienzan a hacer las operaciones. Instructora, Señor. aquí en este ejercicio no se podría aplicar la ley de signos. Todavía no, porque cuando estamos aplicando ley de signos solamente se hacen en procesos multiplicativos y de división. Vale. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esa parte. Miren, O sea, hay que... Señora, la Señora, operación con los números como están normal. sí, pero entonces si ustedes se encuentran ahí, si encuentran, ay amor, si encuentran ahí, qué pena, es que amo a mi gata. Si encuentran un ejercicio donde tengan procesos de divisiones, multiplicaciones, sumas y restas, que es las famosas operaciones combinadas, ustedes van a realizar primero las divisiones, como les estoy presentando ahí en la diapositiva, después hacen la división, sacan el resultado, hacen los procesos multiplicativos, sacan el resultado y todo eso ya les va a generar sumas y restas y eso es lo último que se hace, ¿listo? No vayan a resolver un ejercicio cuando encuentren operaciones combinadas de manera lineal, porque muchas veces está la división inmersa en la mitad del ejercicio o al final del ejercicio. Y entonces, yo siempre les he dicho a mis estudiantes o a mis aprendices, por favor, como normalmente o popularmente decimos en matemáticas, párese, revise el ejercicio, identifique y señale de una vez dónde está el proceso de división, desarróllelo, bájelo normalmente y después identifique y subraye dónde está el proceso de multiplicación, soluciónelo. Y ya todo le queda en términos de suma y resta y ustedes ya pueden desarrollar la operación combinada sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, seguimos. Sí, señora. Acá igual manera, acá se presentan ejercicios donde van ustedes a encontrar paréntesis, entonces la sugerencia y la forma técnica de resolverlos es primero los paréntesis y después los otros procesos, tanto de adición como sustracción que ustedes tengan. Aquí un ejercicio que dice una persona gana 8.414 euros en el año, gasta 570 euros cada mes. ¿Cuánto ahorrará en el año? Entonces, ¿qué proceso ustedes hacen ahí?
Por favor, nuestra música de fondo. Puede hacer una resta. Una resta y una multiplicación, ¿no? Sí. Analice lo que él gasta, Multiplica lo que- 570. Sigue. Qué pena interrumpirte. Multiplico los 570 por 12, que ese es el año, y Ajá. ahí le resto lo que gana en el año. Sí. ¿Y sabes cuánto te queda de lo que ganó esa persona? Bueno, el otro ejercicio dice: un ascensor puede llevar una carga máxima de 480 kilogramos. ¿Cuántas personas de 80 kilogramos se pueden llevar? ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Cuál es la forma práctica? Ahí sale una división. Una división, un proceso de división, sí. Ajá. Sí, señor. Entonces se toman los 480 kilogramos y se divide por 80 kilogramos. Ajá, por los 80 kilogramos. Perfecto. El proceso siguiente dice: calcula. Ya sabemos que son operaciones combinadas con suma y resta en números naturales. Simplemente ustedes identifican que este es el número mayor, que pueden también, ¿cuál sería la otra opción para solucionar, por ejemplo, este primer ejercicio? Es hacer una suma de los dos números negativos y hacer después la diferencia entre los dos, o sería hacer el proceso como lo indica ahí. Entonces 25 menos 10 y les va a dar el mismo resultado. Aquí es una operación en la cual ustedes realizan procesos de o lo primero que desarrollan es la resolución del paréntesis y después entran a hacer el proceso operativo con los 14. Aquí encontramos un poquito ya de lo que a ustedes les gusta calcular. Aquí ya hay procesos multiplicativos, si ustedes los ven, ese puntico que está ahí en la parte inferior es multiplicación. Entonces, según la regla que yo les indicaba, ustedes primero hacen las multiplicaciones, dan los resultados respectivos y después hacen los procesos de suma y resta. ¿Listo? ¿Dudas para resolver este? No, señora. Ah, bueno. Aquí hay un casito bien sencillito para trabajar. Entonces, aquí ustedes van a aplicar propiedad distributiva de la multiplicación. No olviden hacer eso. ¿Se acuerdan que es este por este y después este por este? Es decir, para desarrollar ese punto F, ustedes tienen que multiplicar a 4 por 8 más 4 por 1. A esos dos resultados, entonces ya los suman con el 8 y el 4 que están finalizando el ejercicio. ¿Listo? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Acá son procesos de multiplicación que se tienen que hacer primero y después se hacen las operaciones tanto de suma como de resta con los resultados que les dio la multiplicación. Estos dos punticos me están indicando un proceso de división. Ahí en el ejercicio simplemente ustedes hacen la división, generan el resultado y le suman o le restan al ejercicio que les están indicando. Bueno, el siguiente ejercicio, y ya prácticamente estaríamos terminando el desarrollo
de estos ejercicios con ustedes y ya les queda es posteriormente subirlos a la plataforma. Como les indico, yo apenas me habiliten, entonces inmediatamente les indico a ustedes. Aquí me dice que haga primero, mire, procesos de división, soluciono. Luego hago procesos de multiplicación, soluciono. Y ya como tengo un resultado aquí, entonces simplemente lo sumo con el 5. Ya, terminó el ejercicio. Aquí, ¿qué me están diciendo? De nuevo, propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, este por este más, este por este, y de una vez aplico la propiedad distributiva de la multiplicación como tal. Acá les está indicando, exclusivamente les está indicando a ustedes, mire, si en una división exacta, el divisor es exacta, ya les están diciendo qué operación se tiene que hacer. ¿Sí? Y en esta partecita, pues, ¿ustedes qué van a hacer? Primero, hacen la división, ¿cierto? De esa división, les suman esto que sigue en el paréntesis y a este resultado lo multiplican por este número para que el ejercicio sea resuelto de manera correcta. Cuando ya tengan ese resultado, simplemente ustedes le van a sumar esta parte y ya. No es complicado. Aquí pues se encuentran un proceso de división que se tiene que resolver y aquí después de esto entonces ustedes hacen el proceso de resta y por último sí hacen el proceso de multiplicación, pero ya se ha desarrollado internamente, se ha desarrollado el ejercicio. Acá hay unos ejercicios, dice una librería compró una remesa de 400 libros a 100 euros cada uno. ¿Cuánto gana por venta de los libros si los vende a 13 euros cada uno? Ya ustedes ahí indican qué proceso tienen que hacer para la resolución. Son 3 ejercicios más y con eso ya tendrían el tallercito para solucionar. No es muy difícil, ya les indiqué paso por paso cómo lo deben de ir resolviendo para que ustedes tengan el proceso de sugerencia que les estoy realizando en este momento. ¿Listo? Entonces, seguimos. Vamos a hablar de los números enteros. Los números enteros, pues como les decía yo, en los números enteros encontramos los enteros negativos, los enteros positivos y quien nos conecta o quien nos pega a los números enteros es el número 0. Es decir, cuando yo trabajo un número entero o cuando me piden el concepto de un número entero, simplemente yo digo enteros negativos más la unión del 0 más la unión de enteros positivos. Ese es el concepto como tal. Entonces ustedes ven líneas, por ejemplo, ejercicios con líneas de tiempo de números enteros. Cuando se habla de antes de Cristo, después de Cristo, son ejercicios muy aplicativos a números enteros. Cuando se habla de grados Celsius o cualquier tipo de grados que se manejen en escalas de temperatura, ustedes ahí están aplicando números enteros. Y hay mucha aplicabilidad de ellos, no solamente en esa parte, sino en la vida cotidiana uno encuentra cualquier cantidad de ejercicios o problemas ocasionales o de una situación problemática para resolver.
Ahora sí, les voy a indicar que cuando estamos hablando de números enteros, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta los signos. Hay una situación bien particular. Cuando ustedes tienen dos números enteros positivos, ustedes los suman de forma normal. Pero si ustedes tienen dos o más números enteros negativos, hacen una suma, pero ese resultado de esa suma a ustedes les va a dar un número negativo. Revisen por favor estos dos ejercicios que les estoy señalando. Mire que hay uno es la suma de enteros positivos y otro es la suma de enteros negativos. Pero si ustedes se van a parar en la recta numérica, es muy diferente de estar en 9 que en menos 9. ¿Sí? Sí, señora. Listo. ¿Puedo continuar o hay alguna pregunta de ustedes para írsela despejando de una? Podemos continuar, profe. Bueno, muchas gracias. Ahora, hay una situación bien particular y es que cuando ustedes trabajan números enteros de distintos signos, entonces simplemente ustedes identifican cuál es el mayor y ese es el que va a llevar o prevalecer el resultado del ejercicio. Aquí, en estos dos, el mayor es 20, pero el 20 es positivo. Es decir, a 20 le tengo que restar 10 y me va a dar 10 pero positivo. ¿Por qué? Porque es que el 20 ahí es más grande, como les indicaba, que el 10. Aquí. Ahora, si ustedes tienen un ejercicio donde les implique menos 8 más 3, entonces, ¿quién es el número más grande aquí? Pues sería el menos 8. Y ahí, como resultado, ustedes les va a dar un resultado negativo. Hacen la operación y simplemente le indican que esa operación les generó un entero negativo. En este ejercicio es... Sí, dime. No, que sí, que ya entendí. Bueno, muchas gracias. En este tipo de ejercicios ustedes encuentran que el 11 es un entero positivo y que el 2 es un entero negativo. Entonces, ¿de quién va a prevalecer signo? Del positivo. Por eso sale acá. Y hacen la operación y de una les genera que el resultado va a ser un entero positivo. ¿Listo? Acá Instructora, les está, señor. en la diapositiva anterior, cuando En tienen el esa. mismo signo, Se ¿cómo, señora? suman, se suman, Se suman, sí. Vale. pero queda Y el cuando son signo, bisextos, ajá, como les decía, en esta, ¿sí? Hace la suma, pero queda en la suma con el signo que tiene, con el signo que tienen bueno, los dos. ¿Sí? sí, ¿Sí se señora. acordó? Ah, bueno, listo. Ahora, aquí simplemente les estoy presentando unos ejercicios para suma y resta en los cuales ustedes van a oír, se puede identificar que, por ejemplo, en el primero es una suma de dos números enteros positivos, van a prevalecer el signo más y se genera el resultado. En el punto, en este punto, es una suma de dos enteros negativos, se suman normal. Ustedes los pueden encontrar así o los pueden encontrar menos 7 más menos 5. Es lo mismo, muchachos, es lo mismo. Entonces, ese resultado les va a indicar a ustedes que va a ser negativo. Y hacen la suma sin ningún problema.
Y acá, pues como veníamos diciendo, va a prevalecer el signo del mayor. Aquí en este ejercicio el 8 es el mayor, aquí en este ejercicio el -5 es el mayor. Entonces, en el caso particular de este ejercicio, el +8 pues me va a dar un ejercicio positivo, y en este caso particular de -5, entonces el resultado me va a dar negativo. ¿Dudas? Por mi parte no. ¿No? No, señorita. Por ahora no. Bueno, bendito sea mi Dios. Seguimos. Ahora sí, lo que a ustedes les gusta trabajar con la tabla de signos. Tengan en cuenta que para uno, señora. Nada. Bueno. Tengan en cuenta una situación. Yo solamente trabajo tabla de signos con dos situaciones particulares. O es porque estoy multiplicando o es porque estoy dividiendo. Pero si hay sumas y restas, déjenme las quieticas. Con ellas no aplica. Entonces, les recuerdo, es lo mismo para procesos de división. Es lo mismo para procesos de división aquí. Entonces sería más por más le va a dar más, menos por menos le va a dar más, más por menos le va a dar menos, y menos por más les va a dar menos. Es decir, si ustedes ven la relación ahí, cuando son del mismo signo me van a dar más, y cuando son de signo contrario entonces me van a dar menos. ¿Sí? Aquí tienen un proceso multiplicativo con signos positivos. El ejercicio les dio positivo. Aquí tienen un proceso multiplicativo con signos negativos. El proceso les va a dar positivo. Aquí hay un ejercicio donde les implica a ustedes positivo por negativo. Es decir, están aplicando esta partecita, por ende les va a dar negativo. Y aquí hay el último proceso multiplicativo, es negativo por positivo. Esta parte de la tabla les va a dar negativo. Esta tabla es tanto para productos como cocientes. ¿Me he hecho entender? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces aquí esos dos punticos indican procesos de división, y pues se hacen los procesos de cocientes normales. Yo supongo que ustedes manejan sus multiplicaciones bien, y el que, cállate, nene, y el que multiplica divide. Y el que la tiene clara multiplicando es sencillo para hacer procesos de división, porque es el proceso completo. Entonces aquí, vea, estamos aplicando ley de signos. En este caso particular sería aquí esta aplicabilidad, y nos dio positivo. Esta partecita que les estoy señalando es aplicabilidad en la tabla de signos de más dividido. Ya cambien el signo, en vez de la multiplicación ya lo cambiaremos a división, dividido más, y por ende nos va a dar un resultado positivo, como nos está dando acá. Este ejercicio es muy parecido a este, si ustedes están verificando, este es muy parecido a este, y este ya nos indica de que hay un
número que es positivo y que se está dividiendo con un número negativo y que por ende si tienen signos contrarios, entonces el resultado de esa división o de ese cociente me va a dar negativo. Lo mismo que acá pasó el proceso contrario, entonces hay un número negativo dividido en un número positivo, pero como son de signo contrario, entonces el resultado de ese proceso de cocientes va a ser negativo. ¿Dudas? No, señora. Bueno, Señora. bueno, muchas gracias. Bueno, pues eso es como más la ampliación en los ejemplos para multiplicar y para dividir con números enteros. Es prácticamente lo mismo que les acabé de decir acá, sino que pues se cambian simplemente los números como tal para ejemplificar más y que les quede más claro. Revisen por favor estos ejercicios que les estoy presentando en la diapositiva y me dicen si tienen alguna duda. Por mi parte, no. Bueno, esperemos a ver el proceso. Ok, tenemos otro proceso y seguimos. ¿Dudas, muchachos? No, señora. No, señora. Señorita. Bueno, ya sigo, voy escribiéndole por aquí a unos compañeros de ustedes que me están diciendo que han tenido dificultades. Bueno, ya. Sigo. Entonces aquí hay problemas de aplicación para la resolución de ejercicios. ¿Los analizan, por favor? Voy a dejar el micrófono cerrado un momento. Listo para que ustedes puedan analizarlos de manera más tranquila.
¿Cómo les fue con los ejercicios? Analizándolos. ¿Sí me están escuchando? Sí, señorita, pues, sí, pues, difícil está. Bueno, entonces, en el primero dice una persona nació en el año 17 antes de Cristo y se casó en el año 24 después de Cristo. Simplemente ustedes, como esa persona nació antes de Cristo, simplemente ustedes indican que ya tendría, al año 0 tendría 17 años. Y por ende se casa al año 24, esa persona se le sumaría esos 17 años que ya tenía, se le suman los 24 y por lo tanto les va a dar a ustedes 41. Yo no puedo decir que porque esa persona nació antes de Cristo, yo le tengo que restar, no, yo le tengo que sumar porque esa persona nació independientemente de la línea de tiempo que tenga, su fecha de nacimiento. Entonces, ustedes ahí simplemente tienen que, a ese entero negativo, a ustedes lo vuelven en positivo porque yo no puedo decir, yo nací menos 17 años antes de Cristo o después de Cristo. La secuencia numérica cuando es líneas de tiempo de nacimiento, pues indica de que se tienen es que sumar independientemente de donde estén. Por ejemplo, supongamos que un filósofo nació en el año 300 antes de Cristo, él no tuvo menos 300 años. Que nació en ese año fue otra cosa. Y que digamos que hipotéticamente murió en el año 250 antes de Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo o cuánta edad tendría esa persona cuando falleció? Si nace en el 300 antes de Cristo y muere en el 250 antes de Cristo, ¿de cuántos años murió? 50. De 50. Yo no puedo decir es que él nació y la edad de él es menos 50. No, yo no puedo hacer eso. Él murió de 50 años. Que en línea de tiempo estaba antes de Cristo o es otra situación. Ahora el otro ejercicio dice, en el año 31 después de Cristo una persona cumplió 34 años. ¿En qué fecha nació o en qué año nació? En el 31, en el 34, esa persona ya, en el 31 esa persona ya tenía 34. Entonces ella nació antes o después de Cristo. Antes de Cristo en el año 3. Ajá. El otro ejercicio dice una persona nació en el año 2 después de Cristo y se casó a los 25 años. ¿En qué año se casó? Pues ustedes ven el ejercicio cómo se realiza y definitivamente esa persona se ha debido de casar de 23 años. Ahí se hace un proceso de resta. El otro ejercicio nos dice a nosotros, en una hora el termómetro marcaba menos 2 grados centígrados y ahora marca 2 grados centígrados. La temperatura aumentó y disminuyó. Ahí aumenta porque pues ya va en 2 grados. Y la variación de esa temperatura, ¿cuál fue? Pues de 4 grados centígrados.
Acuérdense que cuando yo hago variaciones en cuanto a cualquier tipo de ejercicios, es delta de X menos X. ¿Listo? Entonces, para yo hacer un proceso de variaciones, entonces sería delta de X es igual a X final menos X inicial y ahí me da la variación. Como ustedes tienen, en ese caso la X final sería 2, pero como hay un signo que ahí dice menos X inicial, en este caso sería menos 2 y menos menos se me vuelve más. Por eso es que el ejercicio a mí me está dando que es 4 grados centígrados lo que ha variado. ¿Sí se acordaron de esa formulita? Eso más que todo uno lo aplicas en física.